Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gusto saludar a los hermanos que siguen la señal a través del internet. Tal vez usted está siguiendo la señal en vivo o es una señal diferida. No sé usted si lo está viendo en tiempo real. Hoy es domingo y estamos muy contentos de saludarle a través de las diferentes plataformas que tenemos disponibles para usted. Le recordamos que este es un tiempo de gozo, de alegría, de júbilo. Ya comenzaron algunas lluvias esta semana debido a los huracanes, a las tormentas en el mar. Así es que algunos ya empiezan a sentir más fresco aquí dentro de este lugar. ¿Cuántos están listos ya para recibir la palabra de Dios? Amén. Bien, pues le damos gracias al Señor, hermanos, porque estamos hoy aquí en su casa. Y el tema de esta mañana es resiste. Resiste. Voltea con alguien y dígale: resiste. Resiste. Resistan. Pero ¿a qué? ¿A qué? Hace algunos años fuimos con un varón de aquí de la iglesia a la Ciudad de México y había un evento, un concierto de un cantante muy famoso cristiano, y entonces era entrada libre. Y le dije a este hermano, le dije a José, oye, ¿cuándo vamos a regresar a Patzingán? Dijo: yo creo que nos podemos ir mañana. Dije: alcanzamos a ir al concierto de este hermano y es gratis. No tenemos nada que hacer, pues vamos. Y fuimos. El concierto estaba programado para las 7 de la tarde. Entonces nos fuimos en el camión, íbamos perdiendo el tiempo. Cuando estamos llegando al estadio en Ciudad de los Deportes, empieza a llover con aire y con fuerza. Nosotros no conocíamos el lugar donde era el evento y entonces corrimos hacia adentro, pensando que adentro del estadio nos íbamos a proteger o a resguardar, y entramos y estaba pelón el estadio. O sea que si afuera nos estaba cayendo todo el agua, adentro también. Y la gente corría, hacía cascada así el agua como caía y la gente que ya estaba dentro del estadio se movían, sacaron bolsas, plásticos, chamarras. Nosotros, como pudimos, al ingresar a ese lugar, pues sin saber empezamos a movernos, a subirnos, porque veíamos que la parte alta tenía una especie como de techo. Y en cuanto llegamos, estaba un policía ahí cuidando esa zona y nos dice: pásense, y nos pasamos. Hermanos, era como una especie de palco, ahí no se mojaba nadie y veíamos cómo caía la tormenta. Y de repente viene una señora que traía unos niños y traía a un viejito, pero viejito, con un bastón. Y le dice el policía: déjemelo aquí. Y agarran al viejito y lo meten ahí donde estábamos nosotros. Y ahí tardó la tormenta 40, 50, con ganas, y la gente se escondió donde pudieron y nosotros nos quedamos con el viejito ahí. Se quitó la lluvia. Yo dije: van a venir por el viejito. No, ahí no lo dejaron. Llegaron otras personas que se metieron ahí. Se empezó a llenar el estadio, y empezó el concierto. Y el primer canto que entonamos decía: Dios está llamando a la guerra. Y el barandal o el muro del palco nos llegaba aquí a la cintura. Y entonces estaba tan contento este viejito que soltó el bastón, empezó a aplaudir, y yo sentí que se nos iba para abajo, literal, porque de la emoción que traía, y lo agarramos del cinto y lo jalamos para atrás. Y él se aventaba otra vez. Yo creo que tenía instinto de aventarse allá a las gradas, no sé, pero todo el tiempo de la alabanza nos la pasamos peleando con eso. Él feliz alabando al Señor y nosotros cuidándolo, porque aparte de que estaba mojado, y decíamos: a ver a qué horas se da la vuelta y cae de aquel lado.
Y yo creo que él sintió que lo teníamos tomado de aquí del pantalón y yo creo que dijo, estoy seguro. Y cuando se acabó el tiempo de alabanza, la mano me dolía, hermanos. Yo dije, ¿por qué me duele? De agarrar a este hombre. La Biblia nos muestra en la palabra de Dios, hermanos, que hay un enemigo que no quiere a Dios. Hay un enemigo que no quiere a Dios. Y es Satanás, el diablo. Él ya sabe que ha sido condenado. Porque, ¿saben qué intentó hacer Satanás? Quiso traerse una sillita, un banquito y sentarse allí en el trono de Dios por un lado. Y dice la palabra de Dios que fue arrojado junto con aquellos que le echaron porras para intentarlo subir al trono. Quiso ser como Dios. Y entonces Satanás sabe y conoce que él jamás va a poder contra Dios. ¿Sabía usted eso? Satanás lo sabe. Satanás sabe y tiene conciencia de que hay un día para él en el que será juzgado conforme a su rebelión. El lago de fuego preparado para él y sus demonios. Como Satanás sabe que no puede vencer a Dios, Satanás va a tratar de destruir todo lo que Dios ama. Todo lo que Dios ama, Satanás va a tratar de destruirlo para hacer que Dios pierda su paciencia, su gozo, su alegría. Y entonces, por ejemplo, algo que Dios hizo fue, Génesis 1, los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y todo lo que Jehová Dios hizo es y fue bueno. Ahora, ¿qué hace Satanás? ¿Quiere destruir qué? Todo lo creado por Dios. Y dice la palabra que el último en llegar a esta tierra y a este cielo y a esta plenitud de tierra fue el hombre. Varón y qué? Y hembra qué? Los hizo. Y dice Dios, fructificad y qué? Y multiplicad la tierra. Y de repente un hombre ya no quiere a una mujer, quiere a otro hombre. Y ya una mujer no quiere a otro hombre, quiere a otra mujer. Y ya no quieren más que vivir como animales, perdiendo toda conciencia. Y eso está originado en la mente de Satanás para ir contra lo que Dios hizo. Ahora, Satanás intentó que Jesús no llegara a la cruz. Intentó estropear el plan de Dios. Y Jesús en Getsemaní tuvo que decir, Padre, si es posible, ¿pasa qué? Tenía la tentación humana de no pasar por el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, Jesús amó la voluntad del Padre y en obediencia entregó su vida y murió. Ahora, Satanás sabe que ya no puede evitar la muerte y resurrección de Jesús. No pudo lograrlo. Y Jesús se levanta triunfante y victorioso, se sienta en el trono de Dios y como ya no pudo, ¿ahora qué hace? ¿Va contra quién? Contra nosotros. Efesios 6, ¿qué dice? Que no tenemos nosotros lucha ni contra principados de los ángeles de Dios. No tenemos lucha con ellos. Tenemos lucha con los principados y potestades de este mundo, gobernados por Satanás. Nuestra lucha requiere atención porque ahora Satanás no puede ir contra de Dios, no puede derrotar a Dios, pero sabe que tú y yo
que somos los amados de Dios, los amados de Jesús, los que el Espíritu Santo nos guía y nos lleva de triunfo en triunfo, Satanás dice: a esos son a los que puedo derrotar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les dije al principio que le dijera al otro? Resiste. Ahora sí, resiste. ¿Qué o de qué? Tenemos que resistir ¿a quién? A Satanás. Voy a decirles algo que al estar estudiando la palabra de Dios pude entender y clarificar lo que dijo Santiago, y se los quiero compartir. Vamos a Santiago, capítulo 4. Dice el versículo 7 de Santiago. ¿Ya lo tienen? Bien, Santiago 4:7 dice así: someteos pues ¿a quién? A Dios. Ok, lea conmigo hasta ahí. Leamos qué dice: someteos pues a Dios. Ahora, este versículo 7 me va a servir para la enseñanza de hoy en día. Someterse a Dios es algo que tú y yo tenemos que hacer. Someternos a Dios implica rendirnos. Someternos a Dios significa decir: yo no puedo. Someternos a Dios significa dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y eso significa: someteos pues a Dios. ¿Dónde aparece esta palabra en las cartas de Pablo? ¿Y dónde está escrito esto en la carta de Pedro? ¿Y dónde está esto en las cartas de Juan? Hermanos, cuando la relación de nosotros como hijos obedientes, los autores de estas cartas dicen: nosotros pues, siendo hijos, tenemos que estar adheridos en obediencia. Tenemos que estar bajo el gobierno de. Tenemos que estar nosotros dependiendo de. En una relación similar a la que describe Pedro: vosotros maridos igualmente vivid sabiamente con ellas. Pero antes del versículo 7, Pedro le dice a las hermanas: sométanse, mujeres casadas, estén ¿qué? Sujetas a vuestros maridos. La relación de nosotros en sometimiento no es a la fuerza y encadenados, no. Es una rendición. Es una rendición por amor a Dios. Y viene el versículo 7 en su segunda parte. ¿Qué dice? Resistid al diablo y ¿qué? Otra vez, ¿qué dice? Resistid al diablo. Ok, ahora, noten ustedes que no es declarando ninguna palabra profética, ninguna palabra extraordinaria, como el diablo se va a ir. No, ahorita que venga, boca me sobra y le voy a echar. Eso no dice la Biblia. El primer aspecto que tenemos que considerar es que tenemos que estar sometidos ¿a quién? Quiere decir que yo me voy a agarrar de Dios en rendición total. Y después, ¿qué voy a hacer con Satanás? ¿Qué voy a hacer? Resistir. ¿Y qué es resistir? Aguantar con paciencia. ¿Y qué vamos a resistir de Satanás? Los ataques. ¿Cuántos? Los que sean. Y cuando tú sientes los ataques de Satanás, hermanos, esto es bíblico. Por eso nosotros tenemos que tener un entendimiento no según
nuestro pensamiento, sino según lo establecido por Dios. Dios nos dice a través de su palabra que la única manera que vamos a lograr que el diablo huya es resistiendo. Y para que podáis resistir, usa la armadura ¿de quién? No tiene que usted hacer más cosas, más que resistir. La palabra resistir significa que hemos de aguantar no uno, muchos ataques de Satanás. Y hermanos, nosotros bien agarrados de Dios, bien cimentados en Dios, lo único que vamos a hacer es tratar de que nuestra fuerza y nuestra fortaleza no sea puesta en nosotros, sino que la carta a los Hebreos dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. La resistencia viene cuando nosotros entendemos que sometidos a Dios, el diablo nos va a atacar. Aún que te vea que estás agarrado de Dios, el diablo te va a atacar. Y lo único que va a hacer que el diablo huya y se vaya es ¿qué? Resistiendo. Ahí está. Resistir al diablo. Y oiga, qué ingenuos, hermanos, pensar que nosotros tenemos superpoderes para hacer que el diablo se vaya. Nosotros no podemos. Nosotros somos mandados a someternos a Dios. El único que puede, con su palabra, con su voz, quitar a Satanás es Dios. Pero a veces Satanás va a andar con todo el permiso de Dios atacándote. ¿De dónde vienes?, le dice Dios a Satanás. ¿Y qué le dijo el diablo? No, pues me tenías encarcelado y ya era justo que me dejara salir. ¿Así le contesta? ¿De dónde vienes? ¿Y qué le contestó Satanás? Y muchas son las cosas que el enemigo trata y tratará de hacer con nosotros. Hoy quiero llevarte a que conozcas dos personajes que cambiaron la historia de la Biblia. Ve conmigo por favor a Génesis 38. Vamos a ver hoy la historia de una mujer que resistió. ¿Y qué fue el premio de Dios para esta mujer después de resistir? Génesis 38. ¿Ya lo tienen? Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿qué? Mire qué sencillito ese nombre, ven para acá, hola, Versículo 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. ¿Y cómo le puso? Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó a su nombre. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Ahora, preste atención. Judá es un nombre de la tribu. De la tribu que nosotros vamos a conocer en la historia de la Biblia como las 12 tribus de Israel. Judá es parte del linaje que Dios preparó para que se fructificara y creciera su pueblo. Ahora, Judá hace algo y dice que se aparta ¿de quiénes? ¿De quién se apartó? De sus hermanos. Judá se aparta de sus hermanos y en ese apartarse de sus hermanos conoce a una mujer, hija de un cananeo, y dice la palabra que esta mujer le dio 3 hijos a Judá. El nombre del primero, el nombre del segundo, Onán, y el nombre del tercer hijo, Selá. Ok, ya tiene 3 varones. Crecieron los hijos. Y entonces dice el versículo 6 que Judá tomó mujer para su primogénito,
¿Y cómo se llamó esta mujer? Tamar. Ok. Acuérdense ustedes que cuando se está escribiendo este pasaje, o cuando está sucediendo esto, la costumbre era que el padre buscaba esposa para el hijo. Y era necesario que el hijo creara y procreara hijos para que la descendencia siguiera. Y siempre se comenzaba con el primero. Así es que Judá busca a una mujer llamada Tamar, y esta mujer se une a su primogénito Bien. Y versículo 7, el primogénito de Judá, diga usted conmigo, ¿qué dice la Biblia? Fue malo. ¿Y qué hizo Jehová? Miren que si eso hiciera Dios hoy en día, vacía la tierra, dice el hermano. Ok, entonces mire cómo va la historia. Tamar es traída por el padre de y le dice: tú te vas a casar con mi hijo, el primogénito. Pero resulta que ese primogénito de Judá, un hombre malo. ¿Cómo debió haber sido la maldad de este hombre que Dios le quita la vida? Ahora, era costumbre en Israel que la descendencia era importantísima. Por eso las mujeres estériles eran vistas mal entre el pueblo, como mujeres castigadas, como mujeres malditas, como mujeres que no servían para procrear. Pero estoy hablando de la época en la que está sucediendo este pasaje. De tal manera que Tamar no pudo concebir. Bueno, entonces Judá le dice a su segundo hijo, ¿cómo se llama? Versículo 8. Onán: llégate a la mujer de tu hermano. ¿Y qué? Y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Ya no está vivo el primogénito. Ahora le pasa la estafeta y le dice: ahora agarra a la mujer de tu hermano, llégate con ella, acuéstate con ella, ten hijos para que tu hermano no se quede sin haber tenido descendencia en la tierra. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra su semen para no para no dar descendencia. ¿A quién? Okay. Ahora, note usted y entendamos lo siguiente: estamos en un tiempo especial. Esto ya no aplica hoy. No vaya usted a querer hacer eso. Digo, de darle la mujer de su hijo que haya fallecido al que sigue. Esto es una ley que Dios estableció entre el pueblo para que se fructificara y se multiplicara. Dios lo permitía. Pero Onán sabía que todos los hijos que él tuviera no iban a ser vistos por el pueblo como hijos de Onán, sino que iban a ser vistos como hijos ¿de quién? De Y él dijo: yo no voy a tener hijos para que digan que esos hijos son de mi hermano el muerto. Y se rebeló. Llegaba el día de estar con la mujer y su semen no se depositaba en la mujer, sino que lo echaba a la tierra. Y dice la palabra de Dios, versículo 10, lea conmigo. ¿Qué hizo Dios? Desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también. Miren qué pobre mujer. Ya le he dicho: Señor, ya mándame uno bueno. El padre le busca a Tamar el primogénito malo. Dios le quita la vida. Para que no se quede sin descendencia, el padre le dice: toma a Onán, agarra el segundo, hombre malo que no quiso cumplir la ley establecida por Dios, y Dios se enoja y le quita Entonces, ¿qué seguía conforme a la ley? ¿Cuántos hijos tuvo Judá? 3. El primero, el segundo, Onán. El tercero,
Y ha dicho Sela, y ahora me tocó a mí. Porque así era la ley. Muertos los otros dos, ahora Tamar, ¿con quién tenía que estar? Con el tercer hijo de quién? De Judá. Versículo 11. Y Judá le dijo a Tamar su nuera: quédate viuda, vete a la casa de tus papás, quédate viuda hasta que crezca Sela mi hijo, porque él dijo, no sea que este también se muera como que. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Miren, esto que le estoy relatando, hermanos, no es fácil. Leerlo es muy fácil. Pero en la época que está sucediendo esto, imagínense la desdicha de esta pobre mujer, Tamar. Ella no pidió, Judá fue por ella. Y conforme a la ley, las mujeres que eran despreciadas no eran aceptadas, ni amadas, ni bien vistas en el pueblo. Y Judá, su suegro, despreció a su nuera, porque según él dijo, si le doy a mi único hijo que me queda, ya me voy a quedar sin hijos y la nuera viva. Y la nuera sin poder concebir. Y se le ocurrió que se vaya a la casa de su papá, allá se enamore, allá se encuentre otro y ya me resolví yo mi problema. Esta mujer, esta pobre mujer, se fue avergonzada a la casa de su padre, sin nada. No le dieron nada. Sin esposo, sin hijos, sin dote, sin tierra, sin animales, sin nada. Y todavía tener que sufrir la vergüenza y el menosprecio de su pueblo, que la veía como había llegado. Y entonces usted ya va a estar preguntándose, ¿y por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios le permitió tanta desgracia? ¿Por qué Dios le permitió sufrir si ella no fue a buscar a Er? Ella no fue tras de Onán. Ella fue una mujer que se sometió conforme al principio que regía las costumbres de los pueblos. Esta mujer obedeció y fue obediente. Y qué desdichada la vida de esta mujer, que después de 2 matrimonios fracasó y tuvo que regresar a la casa de sus padres. Y muchas veces el cristiano, hermanos, sufre desgracias y desdichas, y lo primero que usted dice es, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tiene que ser conmigo? Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Estaba en pecado Tamar? Pregunto, ¿estaba en pecado Tamar? ¿Estaba en pecado cuando murió su segundo esposo? ¿Estaba en pecado cuando se fue a la casa de su padre? Porque, hermanos, muchas veces el hombre intenta decirse, ¿será que acaso he pecado, he hecho algo malo? ¿Qué le habré hecho a Dios? Que Dios se está vengando conmigo. ¿Se está vengando Dios de Tamar? ¿Qué le hizo Tamar a Dios? Hermanos, hay una prueba de resistencia a los ataques del enemigo que esta mujer está sorteando. Hay una sorpresa en este pasaje cuando tú y yo vemos que la Biblia no registra que Tamar haya tomado venganza por lo que le hicieron. Tamar en su misión hizo lo que su suegro le dijo y se fue a la casa de su padre. Pasaron muchos días, dice el versículo 12. Murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y después Judá se consoló y subía a sus trasquiladores. Versículo 13. Y le fue dado aviso ¿a quién?
a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat, ¿a qué? A trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timán, porque había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo, ¿por qué? Porque ella había cubierto su rostro. Ahora, déjeme decirle algo. Una mujer digna, una mujer intachable, Tamar, una mujer de buen nombre y de buen testimonio, que lo único que había sufrido era la muerte de Er y la muerte de Onán, porque fueron ellos malos ante los ojos de Dios, no ella. Y en su viudez, esta mujer en la casa de su padre, todavía sin ánimo, sin gozo, sin alegría, tuvo que dejar sus vestuarios de viuda y convertirse en lo más vil, en lo menospreciado de aquella época, en una mujer ramera, que ella no lo era. Y esto me lleva, hermanos, a una forma de pensar. Olvídense de del acto en tal como ramera. Quiero que usted piense es hasta dónde está usted dispuesto a resistir los ataques de Satanás. Esta mujer tenía que tomar su vergüenza y ponerse a esperar como ramera, mendigar una caridad como ramera. No había justicia para ella, no había favor de Dios para ella, no había consuelo en su viudez, y tuvo que humillarse hasta lo más vergonzoso que podía una mujer digna, una mujer respetable. Tenía que aparentar ser una ramera. Y hermanos, se encuentra con su suegro, que la ve y entiende que es una ramera, y trata de consolarse con ella, y él le dice: ¿qué te daré? ¿Qué prenda te daré? Estoy en el versículo 18. Y ella le contesta: tu sello, tu cordón, ¿y qué? ¿Qué tienes en tu mano? Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió ¿de quién? De él, aquel que la había rechazado. Ella se levantó, se fue, se quitó el velo y se vistió las ropas de su viudez. Pasado el tiempo, él, Judá, le mandó unas cosas a la ramera. Acuérdense que él estaba viudo, y le manda unas cosas a la ramera, y cuando está ahí con ella, le dice a la persona que envía: ve, busca una mujer junto al camino y aprovecha y ve si esta mujer está ahí para que le entregues esto. Y nadie la encontró, porque ella había cambiado sus vestiduras otra vez a mujer viuda. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 24, que sucedió que al cabo de 3 meses le dijeron: Tamar, tu nuera, ¿a qué? Y ciertamente está encinta a causa de qué. Ahora, fornicar en el tiempo que se está dando esta historia, ¿qué mandaba hacer la ley? ¿Qué? Matarla. ¿No se les hace como que ya fue mucha desgracia para Tamar? Pobrecita, qué necesidad. Y ahora el suegro se levanta en ira porque le han venido a decir: tu nuera ha fornicado. Y Judá le dice: ah, sí, sáquenla y quémenla. Pero ella, cuando la sacaban, le mandó a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta, el sello, el cordón y el báculo. ¿Y qué dijo Judá? Soy yo.
Y dijo, lea conmigo, versículo 26, escuche la respuesta de Judá. Leamos qué dice. Más justa, versículo 26, ¿qué dice? Más justa, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la que la conoció. En el momento que este hombre dice, más justa ella que yo, ella está cumpliendo con el mandato de Dios: fructificar y multiplicar. Y ella sabía que en esa familia había que fructificarse y multiplicarse. Y ella esperaba que Sela, el hijo de él, fuera su esposo. Pero como él no quiso, Judá, entregarle a ese varón, ella buscó la manera de cumplir su papel, su rol, a pesar de todos los ataques del enemigo. Lo que voy a decir es para todas las mujercitas que están aquí. No necesitan contestarme, ni deseo que me contesten, pero ¿ustedes aguantarían todo eso? El cristiano, hermanos, está llamado a soportar con paciencia y dignidad todas las aflicciones, todas las pruebas, a soportar, pero está llamado a resistir al diablo, porque los ataques de Satanás no son para tambalearnos, los ataques de Satanás son para destruirnos. Esa es la gran diferencia. Dios va a probar como el oro pasa por el fuego. Dios va a probar para purificar nuestra mente y nuestro corazón, pero Satanás nos va a atacar para querer destruirnos. Y la Biblia nos dice que resistiendo al diablo, el diablo huirá de nosotros. Esta mujer resistió. Esta mujer aguantó. Para poder aguantar se tuvo que someter. ¿Y a qué se sometió ella? A lo que Dios estableció, a lo que Dios mandó. Ella no fue por capricho o por voluntad propia que quería tener por fuerza hijos. Ella quería ser obediente hasta su muerte de lo que sabía y conocía que Dios había mandado al pueblo. Y el cristiano, hermanos, y tú y yo tenemos que buscar la obediencia delante de Dios, buscar el sometimiento delante de Dios para poder resistir los ataques del Satanás. El problema es que hoy en día la iglesia no quiere resistir los ataques de Satanás. Y entonces, en muchos casos, de muchas maneras, el ser humano hoy lo que busca es adaptarse para no tener que sufrir. Aliarse con el enemigo, pensando que aliándote con el enemigo no te va a destruir. Hermanos, la palabra de Dios declara en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Mateo nos habla de que Satanás quiso destruir al mismo hombre que nació, a la encarnación de Dios en la tierra, quiso destruirlo. ¿Por qué no nos querrá destruir a nosotros? ¿Por qué crees que nos pueda a nosotros perdonar la vida a Satanás? Él quiere destruirnos, matarnos, quitarnos lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es el abrigo de Dios, la sombra del Omnipotente, el poder de Dios sobre nosotros, que dice: estos son mis hijos y nadie me los arrebata de mi mano. Sin embargo, esta mujer, en toda esa desgracia que ella está viviendo, además vienen 2 hijos en su vientre, y al tiempo de dar a luz había ¿qué? Versículo 27, ¿qué había en su seno? Gemelos. Sucedió cuando daba luz que uno sacó la mano. Miren qué interesante. Esto que está escrito en la Biblia, hermanos, es muy interesante. El primer bebé saca la mano y dice la partera: como tú eres el primero, te voy a amarrar un hilito para saber que tú eres el ¿qué?
porque eso contaba en los descendientes. Y saca la mano. No se imagine usted la escena, porque no quiero que se la imagine. Nomás sacó la mano. Y la partera rápido, un hilo de grana, y lo pone ahí y dice, ¿y saben qué hace el bebé? La mete otra vez. Qué dolor para esta señora. Y se queda la mujer, la partera, y dice, caray, salió primero, pero no, metió su mano. Sin embargo, sale su hermano, el que no traía el hilito. Y la partera dice, estoy en el versículo 29, ¿qué brecha de qué? ¿Qué brecha te has abierto? Y por eso le pusieron su nombre, ¿qué? Fares. Y al otro, que se quiso adelantar, que nomás sacó el puro hilito y lo metió al vientre de la madre, le llamaron Sara. Ahora, ¿por qué quiero cerrar con Fares? Hermanos, porque Fares representa el espíritu de su madre, de Tamar. Fares no se conformó con que su hermano haya sacado la mano primero que él. Biológicamente ese niño que sacó la mano debe haber nacido primero y haber salido completamente del vientre biológicamente. Pero la partera entendió que Fares se abrió brecha. Él dijo, no me deja pasar para que yo salga. Y salió por delante de su hermano, que había sacado ya la mano. Fares. Y quiero decirle algo. Fares aparece en la genealogía ¿de quién? De Jesús. El primogénito de Tamar, el primogénito de una mujer que resistió, el primogénito de una mujer que sufrió, el primogénito de una mujer que no se conformó a quedarse en su viudez y quedarse deshonrada y quedarse para vergüenza del pueblo. Esta mujer resistió con toda su vergüenza a ponerse como ramera en el camino y aguantar incluso la intención de ser quemada, de ser muerta, porque iba a ser acusada de fornicación. Esta mujer luchó. Y eso es lo que le falta hoy al cristiano de hoy en día: luchar, esforzarse por luchar, por pelear la buena batalla. Ya no hay creyentes que estén dispuestos a pelear la buena batalla. Ahora estamos dispuestos ¿a qué? A rendirnos. No a Dios, sino a decir, ya no peleo. Ya no peleo ninguna batalla. Hoy la cristiandad se ha vuelto muy relajada, muy llena de satisfacción, y ya no quiere pelear como aquellos héroes de la fe, como los discípulos que salieron a predicar el evangelio, como los primeros cristianos que fueron perseguidos, matados, aquellos que fueron arrastrados, violentados, apedreados, que fueron decapitados, colgados entre los... Hoy el cristiano ya no quiere nada de eso. Mejor vamos a ser amigos. Se ha perdido, hermanos, la mentalidad de un creyente que debe resistir. Y por eso el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, cuando la Biblia dice que el que perseverare, está considerando que aquel hombre, aquella mujer, aquel hijo de Dios que resiste, no será destruido jamás. Aquel hijo de Dios que se toma de la armadura del Señor y que aguanta todos los embates, ha de resistir y ser premiado por su fortaleza en Dios. Hermanos, pero muchas veces nosotros tomamos el camino más fácil, que es el camino de deshonrar a Dios y decir, Señor, ya no quiero nada de ti, ya, mira, yo no sé por qué me pagas tú como me has pagado, yo siempre te he servido, y le empezamos a restregar o intentar restregar a Dios en su cara todo lo que debería de ser adoración y gratitud. Y nos damos cuenta, hermanos, que la batalla debe ser ganada resistiendo al diablo.
El segundo personaje que quiero llevarle está en Primero de Crónicas. Esta fue la historia de Tamar. Qué interesante. Pero de la historia de Tamar se desprende otra historia. Y usted va a decir, qué barbaridad. Sí, de Judá y Tamar viene otra historia. ¿Ya tiene Primero de Crónicas 4? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué dice? ¿Los hijos de quién? ¿Y quién fue Judá? Lo acabamos de leer. Quien se llegó a su nuera. ¿El suegro de quién? De Tamar. ¿Y quiénes son los hijos de Judá? Versículo 1. Fares. Entonces el primogénito, ¿quién fue? Fares. Y vienen todos los descendientes de Sobal. Vienen los descendientes de Gedor, de Tam, de Tecoa, los hijos de Ela. Y vean lo que dice el versículo 9. Y Jabes fue, ¿qué? Lea conmigo el versículo 9. Todos juntos, Primera de Crónicas 4:9. ¿Qué dice? Y Jabes, al cual su madre llamó. Hasta ahí. Ahora, Fares significa abrir ¿qué? Brecha. Algunos que estudian los nombres, porque en el pasado, en la antigüedad, cada nombre tenía una interpretación, o cada nombre significaba algo, no era casualidad. Por eso los hijos de Israel, ellos con su nombre daban testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y Fares tenía un significado, ¿se acuerdan? Abrir ¿qué? Brecha. Y los estudiosos de los apellidos dicen que hoy en día Fares equivale a Pérez. Bueno, eso no lo voy a comprobar, pero Fares significa el que abre brecha. Ahora, Jabes viene aquí en la historia a complementar otro ejemplo de resistencia. Jabes significa dolor. ¿Qué significa Jabes? Dolor. ¿Hay alguien aquí que se llame Dolores? Bien. Imagínense, ahí tenemos una Jabes en femenino. Y qué triste se siente que, hey tú Dolor, ven para acá. No lo digo por la hermana, a ella le pusieron es, Dolor es. Ay, hermana. Bueno, a ver tu Dolor, siéntate. A ver tu Dolor, párate. A ver tu Dolor. ¿Y por qué? Porque cada vez que decía Jabes, ¿de qué se acordaba la señora? ¿Del dolor de qué? De cuando nació. Yo no sé si con usted cuando tuvo hijos, usted mujercita, tiene algún hijo que dice, ay, cuando nació, ni me lo recuerdes. Espero que a la hermana no le hayan puesto Dolores porque haya sido un dolor cuando nació para su mamá. Pero Jabes sí. Jabes era el marginado por la palabra de su mamá, por la boca de su mamá, porque su mamá cada que pronunciaba Jabes y la gente le preguntaba, ¿y por qué le dices al niño Jabes? Ah, porque me hizo sufrir cuando nació. Ya estaba sentenciado desde que nació el pobre. Ya mamá, pues ya no le digas a la gente, hasta que me muera voy a decir que tú me... Y pobrecito el niño, siempre Jabes. Versículo 10. Pero en su dolor, Jabes invoca al Dios de ¿qué? De Israel, diciendo, oh, ¿sí qué? Ok, hasta ahí. Si me dieras bendición. Jabes nos da a conocer en esta oración que Jabes no era el primogénito, que Jabes era desechado y nadie lo quería. ¿Quién daba la bendición en la familia? El padre. Y el padre daba la bendición al primogénito. Y cuando el primogénito moría, el padre daba la bendición, como lo hizo Judá
Cuando murió su hijo le dijo a Onán: ahora tú eres el primogénito y harás la descendencia de tu hermano. El padre decidía la bendición sobre sus hijos. ¿Qué dijo Jabes? A mí nadie me va a bendecir. Y Jabes no llora, no se deprime, no tiene que ir al psicólogo. Es que todos me dicen dolor. No. Jabes dice: hay un padre que me ama, hay un padre que me cuida, hay un padre que me quiere, y este padre me puede dar lo que aquí en la tierra no tengo. Si me dieras tu bendición. Número 2, ¿sí qué? Y ensancharas mi qué. Jabes está diciendo, hermanos, que tampoco él no tiene heredad. No tengo heredad. No tengo para cumplir el propósito que me toca hacer aquí en la tierra. Yo no significo nada para nadie. No tengo valor, no tengo propiedades, no tengo ganado, quizás no tengo mujer, no tengo hijos, no tengo nada. Mi territorio va a quedar reducido a nada, porque no tengo nada. No tengo padre que me dé bendición, no tengo padre que me busque mujer, no tengo padre que esté al pendiente de mí. Y él se sentía huérfano, pero con todo eso estaba resistiendo. Y él dijo: tú puedes ensanchar mi territorio. Y si tu mano, ¿qué? Estuviera conmigo y me libraras de ¿qué? Del mal. Para que no me dañe. Hermanos, Jabes no se sentía seguro. Jabes no era como aquel David que peleaba contra osos, que peleaba contra leones, que peleaba, no, él no se sentía, él se sentía miserable. No tengo padre que me bendiga, no tengo territorio para ensancharme, no tengo valor, no soy valeroso, no puedo enfrentarme con las bestias, con los animales más furiosos, no soy un hombre de ejército, no soy una persona valerosa ante los ojos de los demás, no tengo nada que ofrecer. Miren, Jabes se sentía de lo miserable, lo más miserable. Y te digo algo, esos son los ataques de ¿quién? ¿Te has sentido alguna vez poca cosa? ¿Y sabes quién te pone eso en la mente? Satanás. ¿Te has sentido alguna vez sin valor? ¿Y quién te pone eso en la mente? Satanás. ¿Te has sentido tú inferior a tus hermanos, a tus hermanas? Dicen coloquialmente como el gusanito: todos me odian. ¿Te has sentido alguna vez insignificante, inservible? ¿Te has sentido tú mujer sola, mujer soltera, y que pasan los años y que todos en tu casa te dicen: a ti ya se te fue el tren? No saben que tú eres el tren. Tú decides a quién subes y a quién bajas del tren. A ti no se te va nada. Pero los ataques, ¿de quién son? ¿De quién son? Y luego te casaste y ya dijiste: y yo quiero saber si no soy estéril, y yo quiero saber si, y estás con aquella demencia, y ya te pusiste de cabeza, te pusiste un collar de ajos, ya te echaste albácar, y andas haciendo, espérate. Pero eso es porque Satanás te habla ¿a dónde? A la mente y al corazón, y te hace sentir que tú no tienes valor. El pecado en nosotros ensancha todos nuestros pensamientos que Satanás pone para deshonrar la grandeza de Dios. Repito, el pecado en nosotros genera duda, genera controversia, genera desconfianza, genera temor, y todo eso deshonra a Dios, porque hacemos a Dios o queremos mostrar que Dios es poco poderoso, poco fuerte, poco sustentador, porque nosotros tratamos de pensar que lo que Satanás está diciendo tiene razón.
Mírate, tú no sirves para nada. Y hermanos, por eso mucha gente quiere sobresalir en su familia, en el trabajo, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, porque se sienten sin valor. Ahora, el pecado nos hace vernos tal cual como somos. Claro, no tenemos valor. Pero cuando Dios tomó nuestro pecado y fuimos limpiados del pecado y purificados por la sangre de Cristo y presentados, se nos dio un nombre. ¿Qué nombre se nos dio? Hijos. ¿Hijos de quién? Y se nos dio el privilegio de entrar al palacio de Dios, el reino de Dios, donde Él gobierna como rey, y ahora somos príncipes y sacerdotes. Y nos sentamos a la mesa del rey y comemos de la comida del rey. Y Él dice: ustedes son para mí hijos y yo soy para ustedes padre. Ay, Señor, pero soy tan poca cosa. Y esos son los ataques ¿de quién? De Satanás. Ay, Señor, pero ¿qué va a hacer de mí? Y esas desconfianzas Satanás las pone en nosotros. Y Jabes, hermano, Jabes sabía que tenía todo en contra, pero hizo lo que tú y yo tenemos que hacer: resistir y someterse a Dios. Lea conmigo el versículo 10, Primera de Crónicas 4:10. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? E invocó. Me gusta ese último párrafo del texto que dice: ¿qué hizo Dios? Le dio todo lo que pidió. No pidió riqueza, no pidió grandeza, Él pidió misericordia. Y una de las cosas que pide Jehová de nosotros, ¿qué es? Misericordia. Que clamemos por misericordia. Diga el débil: fuerte soy. No por mí, sino por lo que Dios hace en mí. Hermano, hermana, resiste los ataques del enemigo. Resiste las acechanzas del diablo. Porque así dice la Escritura en Efesios 6: resiste. Esta armadura de Dios es para que podáis resistir todas. No dice una que otra, dice todas. ¿Las qué? Ahora, ¿cómo queda uno después de un ataque? Nos fuimos con los jóvenes y no tan jóvenes. Nos fuimos al Gocha, ¿verdad, hermano Reyes? Nos invitaron al Gocha y ahí vamos, muy armados y muy valientes, que ahí vamos a practicar Gocha con... No, hombre, hermano, cuando llega uno a su casa y que ya se desviste uno para quitarse la ropa y meterse a bañar, se ven los golpes donde pegaron las bolitas. Y queda uno todo moreteado por todos lados, y algunos sí queda el dolor de donde llegaron. No atravesó, porque son balas de juego. Pintan. Y aunque le dan a uno un protector, y aunque le dan a uno una especie como de chaleco protector, hermanos, en los pies es donde no hay protección, y ahí es donde lo surten a uno, ¿verdad, hermano? Digo porque el hermano estuvo ahí con nosotros ese día de la masacre. Y queda uno, y lo peor es que algunos no tienen piedad de uno en cortito, y usted está sacudiendo uno. Hermanos, Satanás nunca va a decir: ahí te voy, te aviso que ahí te voy, prepárate, ponte el casco. No. Por eso el Señor dice: velad y ¿qué? Y orad. ¿Para qué? Para que podamos resistir. Porque el enemigo viene con toda su fuerza contra nosotros. Ahora nosotros podemos dar gracias a Dios, hermanos, porque tú estás aquí precisamente alimentándote de su palabra, para que la palabra de Él te ayude a resistir, sometiéndote a la palabra de Dios, viviendo en obediencia a la palabra de Dios y resistiendo tú los ataques del enemigo. El diablo huirá de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?